Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves acá en CNN Chile, y que la primera parte la vamos a dedicar al enorme problema que está sufriendo la construcción en todo el mundo y también en nuestro país. Según un estudio, los insumos, los materiales más importantes, han tenido un alza de 50% en su valor, obviamente por todo lo que ha pasado con la pandemia y los problemas logísticos. Eso, por supuesto, que repercute en que se terminen las obras, en la venta misma, por ejemplo, de departamentos de un edificio. Aquí también influye el fenómeno del alza de tasas. Todo confluye entonces a que los proyectos incluso tengan que detenerse. Es otra de las consecuencias de la pandemia y la posterior inflación. Los materiales de construcción se han elevado en promedio más de 50% en 2 años, según un estudio de la Universidad de Talca, lo que ha significado la paralización de algunos proyectos. Nunca habían vivido una situación similar este rubro, o sea, es decir, desde los fabricantes hasta las constructoras, digamos. Y el paso intermedio, el que más sufre, digamos. El estudio se basó en el análisis de precios comparados entre 2019 y 20 y otro entre 2020 y 2021 a través de consultas a fabricantes, inmobiliarias, constructoras y organismos públicos. Así se determinó cuánto han aumentado los costos en cada área. Por ejemplo, para los fabricantes, el valor de un container pasó de $3.800 en enero de 2021 a casi $20.000 finalizando el año. Esto es casi 3 veces la inflación del año pasado y se suma a los problemas aduaneros que algunas empresas han presentado. Si se agrega a eso el factor del atraso de lo que significa que llegue el producto, tiene un costo de espera que tiene un valor. El desglose por productos da cuenta que en ferreterías un perfil de acero de 20 por 20 de 1 milímetro costaba $4.900 a inicio de 2020 y ya en 2022 subió a $8.500. En el mismo rango de fechas, la plancha de acero costaba $47.000 y actualmente está en $105.000, mientras que el kilo de soldadura pasó de $1.300 a $2.600. Tú tienes obras que siguieron construyendo, que son obras de infraestructura a nivel nacional, y esas siguieron demandando muchos materiales. Pero las empresas que producían esos materiales, en algunos casos detuvieron su producción. El problema del alza en los materiales no solo significa el encarecimiento propiamente tal, sino que acarrea consecuencias a nivel de proyectos. Según el documento, se han visto dificultades con la venta en verde, producto de subidas sostenidas que implican reevaluar casi semanalmente algunos presupuestos. A nivel de constructoras asociadas a proyectos del MIMBU, la incertidumbre se repite. La madera les ha subido 110% en 2 años, los fierros 90%, pero los subsidios no se han elevado en la misma proporción. Incluso incrementando 25% el financiamiento, no alcanza para compensar. Hoy día, el costo de producir una vivienda de 2.100 UFs, de ese estándar que se licitó, se trabajó, lo que sucedió es que las asignaciones a 2.100 UF hoy día, ese estándar de construcción, no son posibles. Significa que las utilidades que está teniendo la empresa son más bajas o probablemente en muchos casos se pueda dar la situación que las empresas estén trabajando a pérdida. Por lo tanto, si no hay un cambio en esos precios, yo veo muy difícil que algunas obras se puedan seguir ejecutando. El estudio de la Universidad de Talca viene a complementar lo informado hace algunas semanas por la Cámara Chilena de la Construcción, que dio cuenta que en promedio el costo de los materiales para viviendas en altura subió 17% en 2021 y el de las viviendas en general se elevó 14%. Subidas de precio que responden mayoritariamente a las alteraciones en la cadena logística que se produjeron por la pandemia y que seguirán intensificándose en caso que China continúe con su política sanitaria restrictiva. La producción de estas materias primas, ¿cierto? Si se cierran fábricas, vamos a seguir con esta inestabilidad en la oferta y la demanda y por lo tanto es probable que tengamos distorsiones en los precios. El panorama se muestra poco alentador para los meses venideros. De hecho, las ferreterías ya fueron advertidas que esta semana el vidrio volverá a subir 8%. Queremos seguir analizando este tema, pero en el punto de vista de los contratos de construcción. No solamente las grandes obras, sino, por ejemplo, la construcción de una casa. ¿Tiene que haber más flexibilidad de la que usualmente se estilaba en los acuerdos de ese tipo? Lo conversamos con Alex Wageman, que es abogado experto en derecho de construcción y además miembro de la Confederación de Asociaciones de Contratistas Internacionales. Alex, gracias por estar en Agenda Económica.
Nicolás, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Alex, nosotros en la nota anterior vimos cómo el alza en los insumos de la construcción, los problemas logísticos y también las tasas de interés que están obviamente haciendo desistir a muchas personas o quizás hasta empresas de realizar las obras de construcción, está poniendo problemas a la industria. Eso me imagino que es algo que tú también estás viendo claramente. Sí, bueno, efectivamente, para poner la situación dentro de un contexto general, como todos sabemos, existen en los proyectos de construcción un propietario que puede ser una persona natural o eventualmente puede llegar esto hasta una institución como el caso del Estado, y por el otro lado el contratista de construcción que tiene que ejecutar el trabajo. Y lo que pasa en estos casos es que tradicionalmente el riesgo de la variación de los precios de la construcción estaba contractualmente dado dentro de la responsabilidad del contratista. Y eso tiene mucho sentido y funciona bastante bien hasta hace unos 4 o 5 años atrás, cuando las variabilidades estaban en torno a un 3 o un 5%. Pero luego vino el COVID y posteriormente vino el conflicto de Rusia y Ucrania. Probablemente podrán venir otros conflictos en el futuro. Y en la práctica estas cláusulas de variabilidad están resultando ser inaplicables. Y esto no es una situación que tenga que ver solamente con Chile, sino que es una situación de carácter global. Nosotros lo estamos viendo también en nuestra oficina en España, en donde estamos viendo la misma situación con los contratistas con los cuales trabajamos. Alex, actualmente los contratos que ofrece hacer la construcción también dice cuánto le va a costar y la parte que contrata dice si está de acuerdo o no. Entonces, esto haya ido generando en la práctica un default de las empresas constructoras, que es algo que hemos estado viendo en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas. ahora, usualmente, y antes precisamente de la coyuntura que vemos ahora, igual siempre las obras se pasaban un poco en el presupuesto. Eso prácticamente al momento de firmar, cualquier persona que contrata ese servicio tenía que tenerlo claro porque también, como tú dices, hay variables que no se pueden controlar. Lo que pasa es que ahora esas variables que no se pueden controlar se fueron de todo parámetro con la guerra Rusia-Ucrania, con el COVID y todos los problemas logísticos. Absolutamente, eso es cierto, y eso naturalmente que nos obliga a repensar la forma en la que estamos desarrollando los contratos de construcción. Hay que pensar un par de datos que son relevantes. Si lo vemos desde el punto de vista macro, la industria de la construcción en Chile representa el 8% del Producto Interno Bruto y emplea directamente más de 800.000 trabajadores. Por lo tanto, el impacto directo de esta situación en términos de tensión de las obras no solamente afecta directamente a este grupo, sino que en la práctica, y particularmente cuando hablamos de obras de infraestructura pública, también afectan a la ciudadanía en general, que no tiene acceso al centro de salud familiar, al camino o al colegio o a la vivienda social, ya que estamos hablando de vivienda. Y tú mencionabas que en contratos usuales, nuevamente en tiempos normales, se podría dar entre 3 a 5% más de sobrecosto. ¿Cuánto es ahora lo que uno tiene que entender como un margen razonable de que pueden subir los precios? Bueno, a ver, aquí yo creo que hay dos factores que juegan. Uno, que es el efecto natural propio del mercado, ¿cierto? Y en segundo lugar, lo que está pasando efectivamente con el alza de ciertos materiales específicos, particularmente en la construcción de vivienda por un lado e infraestructura por el otro. Los antecedentes que hoy día ha entregado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas, están hablando de que materiales base con los que se desarrolla la construcción están sufriendo una variabilidad del orden del 30-40%. Caso muy claro es lo que ocurre, por ejemplo, en el acero y el hormigón premezclado, que se están moviendo entre un 40 y un 45% en términos de alza en precio de la construcción. Y por lo tanto, eso es eso es lo que uno debería esperar. Ahora, naturalmente, esto se mezcla junto con otros efectos y hace que al final el aumento en términos del costo final de la construcción, pensando en alguien que está contratando a una empresa constructora, debiera moverse
como lo planteó Javier Hurtado de la Cámara de la Construcción, este año en el orden de un incremento de alrededor de un 17%. Para entenderlo muy bien, si uno acuerda un proyecto, una persona que contrata y el contratista llega a un precio, tiene que estar estipulado que pueda haber un margen de que ese precio suba, como tú dices, 17, lo estoy inventando, 20%. Bueno, eso es parte de la solucionática. Naturalmente que cuando hablamos de relaciones entre particulares, como por ejemplo que quiere construir una casa, efectivamente uno debiese establecer el día de hoy mecanismos de reajuste para los contratos de construcción en particular, ¿eh? Eso hablando a nivel local. Y bueno, cuando ya estamos hablando de instituciones, la forma en la que se ha ido solucionando el asunto ha sido de diversas maneras, pasando desde la compensación de los sobrecostos que han sufrido los contratistas cuando ya están ejecutando las obras, hasta mecanismos de reajuste. De la cual ninguna de las dos partes tiene control. Entonces, sobre eso, dentro de la experiencia que hemos visto, una alternativa es fijar determinadas condiciones de reajuste respecto de los materiales que están subiendo. El cobre y el dólar siguen marcando la agenda económica. Y ya está en $4.09 la libra. Las razones siguen siendo las mismas. Confinamiento de China, esto se proyecta como una menor crecimiento económico del gigante asiático y por lo tanto una menor demanda de cobre. Eso hace que baje su cotización. Y si baja su cotización, entran menos dólares al mercado, lo que hace que suba su precio. Sin embargo, el dólar no subió tanto como lo que uno hubiera esperado. Apenas subió 4 pesos hasta 866. Esto porque todavía se proyecta que la Reserva Federal de Estados Unidos suba su tasa de interés tal como está proyectado. Y eso está conteniendo el alza mayor que debería haber tenido el dólar con esta caída del metal rojo. Estos dos fenómenos van a seguir confluyendo en ambos precios, tanto del cobre como del dólar. Como yo les conté antes de hacer la pausa, ya se aprobó la ley para que los bancos tengan que informar al Servicio de Impuestos Internos cuando una cuenta corriente tenga saldo por sobre 1.500 UF, que son casi 50 millones de acuerdo a la unidad de fomento actual. Se tiene que informar al RUT del titular y también los distintos beneficiarios efectivos. ¿Por qué se hace esto? Para combatir de mejor manera un eventual lavado de activos. Más de un año se demoró en tramitar el proyecto de ley que obliga a los bancos e instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos los saldos de las cuentas de clientes. Esta semana, finalmente el proyecto fue despachado desde el Senado y se encuentra listo para su promulgación a ley. De esta forma avanzamos hacia un sistema tributario más justo, donde los contribuyentes paguen los impuestos que corresponden dados sus niveles de ingreso. Y por lo tanto disminuimos la evasión y la elusión de impuestos. La iniciativa entrega más poder de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos, quienes podrán acceder una vez al año a información respecto de los saldos y abonos mensuales correspondientes al año anterior. Esto en la medida de que dichos saldos sean iguales o más de 1.500 UF, que equivaldrían a unos 48 millones de pesos actualmente. Para eludir sus normas, así como está redactado el proyecto o la ley, bastaría que una persona tenga cuentas en distintas instituciones financieras y que en ninguna de estas instituciones, separadamente, se registre un saldo o suma de abonos efectuados igual o superior a las 1.500 unidades de fomento, que es el monto límite para informar. Además de los saldos, los bancos e instituciones financieras deberán informar al Servicio de Impuestos Internos sobre el RUT del titular de la cuenta, el controlador del titular y el beneficiario efectivo.
Sobre este punto, algunos no concuerdan, ya que esperaban que el recepcionador de dicha información fuese un tercero imparcial y que los dueños de las cuentas pudieran defenderse antes de ser reportados. La autorización judicial para acceder a la información en el marco de un debido proceso y del respeto a la vida privada es un principio básico, no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino que también en las principales economías del mundo. El proyecto menciona que el contribuyente tiene todas las posibilidades de aportar la información que justifique las diferencias entre los saldos de cuenta y sus declaraciones de renta. Además, el Servicio de Impuestos Internos tendrá la obligación de mantener en reserva lo recepcionado. Una ley que ha sido apoyada desde el gobierno. Con el combate contra la elusión y la evasión, esperan poder recaudar 1,6% del Producto Interno Bruto. En Agenda Económica seguimos contándoles de la buena posibilidad de inversión que están teniendo los depósitos a plazo. Lo analizamos en el programa del miércoles y ahora lo seguimos reafirmando porque hay un consenso transversal de que invertir ahora en este tipo de productos genera una rentabilidad que protege de la enorme inflación por la que pasa Chile. Buscando un poco me metí a otro mecanismo de inversión que era un poco más arriesgado, pero empecé a perder mucha plata y empecé a ver que los depósitos a plazo estaban rentando mejor y dije, me devuelven los depósitos a plazo. Así como Lucas, han sido varias las personas que han visto en los depósitos a plazo una opción para ahorrar su dinero. Dice que durante la pandemia intentó varios mecanismos de inversión, sin embargo, solo le significó pérdidas. Hoy decidió volver a esta alternativa que en nuestro país se ha vuelto cada vez más rentable. Porque el otro mecanismo de inversión, ya sea por factores externos porque escapan de mí, ha perdido bastante. Entonces, me gusta ahorrar mes a mes y para no dejar de ahorrar como lo he estado haciendo estos últimos meses, porque estaba perdiendo mucho, mejor me devuelvo a los depósitos a plazo, que es más seguro, más estable. Es que los depósitos a plazo se han convertido en una vía para resguardar los fondos de ahorro acumulados en las cuentas en medio de un escenario económico en el que la inflación continúa al alza, entregando una alternativa de inversión de renta fija. Uno, ¿verdad?, deposita la plata en el banco, se compromete a no retirarla, por ejemplo, en el lapso de 30 días, 60 días, 90 días o incluso un año, y por eso el banco te va a pagar una tasa de interés. Y con la actual tasa de interés que llega a 8,25% y que podría llegar a 9% en la próxima reunión del Banco Central, este instrumento ha subido casi por igual su rentabilidad. A diferencia de los años anteriores, los depósitos a plazo han ido mejorando la rentabilidad que están entregando y básicamente eso tiene una relación directa por el aumento de la tasa de política monetaria, en el cual el Banco Central busca enfriar la economía, poder controlar la inflación. Hace un año y medio atrás uno hacía un depósito y está a un 0,02%, por lo tanto era en general poco atractivo, una tasa muy baja que en realidad no significaba mucho en términos de intereses, pero hoy día están cercanos a un 0,70, 0,72 a 30 días. Por ejemplo, haciendo una estimación, si usted decide invertir en este mecanismo 1 millón de pesos a un año plazo, podría tener una ganancia de entre 80 a 90 mil pesos con las actuales tasas de interés. Eso sí, es importante tener en cuenta que una vez realizado el depósito, no se podrá retirar hasta que éste venza. Una alternativa que las personas consideran cada vez más. Yo creo que sí. Sí, porque que esté una plata detenida y que te esté dando, por ejemplo, un poquito de plata, igual es bueno para nosotros. Sí he pensado, pero ahora voy a pasar al banco a averiguar. En el fondo, para no tener la plata estancada en la cuenta corriente. Es mucho mejor que guardar la plata bajo el colchón, como se hacía antes, de todas maneras. Lo que tú consigues a través de un depósito a plazo es que de alguna manera el dinero no pierda valor. Si una persona quiere saber respecto a tasas, cómo se comporta el mercado, simplemente vaya a la página del Banco Central, pida las tasas de los depósitos a plazo y ahí los va a encontrar todas las tasas con secuencia, años, tiempo. Depósitos a plazo que han ganado cada vez más popularidad en nuestro país y que se han convertido en una manera rentable de protegerse de la inflación. Antes de terminar el programa, les contamos de la repentina y muy lamentable muerte del economista Guillermo Lefort, una persona que siempre tuvo una gran amabilidad por colaborar con nosotros acá en Agenda Económica y también en CNN Chile. Él es un macroeconomista de la Universidad de Chile que trabajó en el Fondo Monetario Internacional y que
sigue siendo profesor de Introducción a la Macroeconomía, si no me falla la memoria, en la Casa de Estudios. De hecho, siempre participa del Grupo de Política Monetaria, que es el grupo de economistas que hace recomendaciones al Banco Central para la tasa de interés. De hecho, esta tarde, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, le dedicó una muy sentida carta al que considera su amigo y obviamente mostrando su tristeza por lo que sucedió. Contaba distintas anécdotas de la trayectoria profesional de ambos y obviamente destaca la trayectoria profesional del economista. Nuevamente, porque él fue siempre muy amable con nosotros y muy accesible a trabajar en conjunto en todo nuestro reporteo. Desde el equipo de Agenda Económica le mandamos las gracias y, por supuesto, muchas condolencias a la familia de Guillermo Lefort. Más rápidamente.